Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente es un gusto saludarles en esta hermosa mañana. Estuvimos hablando las semanas anteriores sobre las características de una fe viva. Hoy quiero compartir con ustedes la necesidad de escuchar la voz de Dios. La necesidad de escuchar la voz de Dios. Y quiero invitarles a abrir la Biblia ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 26. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al versículo 38. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Padre, estamos en esta mañana delante de ti para dar honor y gloria a ti, porque tú eres digno de la alabanza. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos. Recibe nuestra adoración. Padre, yo ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están en sus hogares en este momento y que están alabando y que están bendiciendo tu nombre, Padre, en medio de la situación difícil que están viviendo, en medio de las situaciones adversas. Te ruego, Padre, que tu palabra les hable y que tu espíritu les hable en una voz audible. Háblanos, Señor, háblanos. Queremos seguir escuchando tu voz. Perdónanos, Señor, si no hemos puesto atención en este tema, y ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. La necesidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Sin duda, en nuestros tiempos necesitamos escuchar la voz de Dios. Vivimos situaciones diferentes cada uno, decisiones adversas, y a veces no logramos escuchar la voz, y hay muchos factores que impiden el que escuchemos la voz de Dios. Uno de ellos, hermanos, es la falta de comunión con Dios. No podemos escuchar la voz si no tenemos una vida de oración. Necesitamos tener una vida de oración para poder escuchar la voz de Dios. Pero también para poder escuchar la voz tenemos que guardar silencio. Tenemos que guardar silencio para que el Espíritu de Dios nos hable en ese momento.
Entonces, oremos al Señor. El propósito en esta mañana es que después de escuchar la palabra, este tiempo que está por venir, tú puedas escuchar la voz de Dios, así como lo escucharon estos personajes de la Biblia. Y vamos a enfocarnos en el libro de los Hechos, pero antes quiero contarles una anécdota de la necesidad de escuchar la voz de Dios. Un misionero de los Estados Unidos que había servido en el África por 40 años, regresó a su ciudad, regresó a Nueva York, y cuando él se acercaba en la embarcación, él le dice a su esposa, cuando ya estaban llegando a su ciudad: mira esta multitud, no se han olvidado de nosotros. Sin embargo, el evangelista desconoció que en la embarcación que él venía el presidente de los Estados Unidos, que venía de un tiempo de cacería en el África. Entonces, mientras la gente aplaudía, las banderas ondeaban y se acercaban los periodistas, Henry se marcharon lentamente sin ser notados. Hicieron la parada a un taxi y se fueron a un dormitorio que habían preparado la Junta de Misiones para que ellos pudieran estar. Fue una semana difícil para Henry, una semana difícil donde él se preguntaba: he servido al Señor por 40 años y nadie fue a recibirnos al puerto, y este presidente que fue de cacería, la gente va y lo recibe con música, están los reporteros ahí. Entonces él estaba triste y su corazón se estaba amargando en ese momento, y él se decidió y lo contó a su esposa lo que estaba viviendo. Y su esposa le dice: pues consúltalo a Dios, habla con Dios este asunto, no puedes estar así. Gracias al Señor, hermanos, por la vida de estas mujeres sabias. Gracias al Señor. ¿Cuántas veces vemos ahí esposos que pasan por una situación difícil y comienzan a tener expresiones que no son muy sabias para la familia, no son muy sabias para la esposa, y a veces el varón comienza a expresarse cosas que no están correctas y la esposa le sigue la corriente? Le dice: es verdad, tienes razón, o le escuchan sin decir nada favorable, nada sabio. Pero esta mujer le dijo: tú sabes lo que tienes que hacer, pregúntale a Dios. Y dice que él atendió la indicación de su esposa y se fue a su dormitorio y comenzó a orar al Señor. Comenzó a decirle a Dios cómo se sentía. Le dijo: Señor, estos 40 años yo te he servido, nunca me he quejado, Señor. Y cuando va este presidente, va de cacería al África y viene a la ciudad, lo reciben con fanfarrias. Señor, ¿qué está pasando? Y dice que pudo sentir una mano en su hombro y diciéndole: Henry, es que todavía tú no has llegado a tu casa. Sin duda Dios estaba hablando al corazón de este misionero en una situación muy difícil. La voz de Dios ahí estaba hablándole. Cuán importante, iglesia, es que busquemos a Dios, que escuchemos la voz de Dios. Y quiero que veamos
estos pasajes de la Biblia. Ahí en el pasaje que dábamos lectura, vemos que un ángel le habló a Felipe, un ángel le habló. Pero cuando vemos el versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu dijo a Felipe. Entonces estaba hablando a Felipe un ángel, pero también el Espíritu de Dios estaba hablando ahí a Felipe. ¿Cuál era el contenido del mensaje? Pero quiero que vean algo, hermanos, antes de entrar al contenido del mensaje. Cuando Dios habla cosas claras. Cuando Dios habla, no hay confusión. Vea por favor el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Se da cuenta? Cuando Dios habla y no existe confusión en aquel o en aquella persona que escucha la voz. Es muy clara la voz de Dios. ¿Cuál era el contenido del mensaje? El contenido del mensaje era que Felipe debía acercarse a el eunuco, debía acercarse a este etíope y debía presentarle el mensaje de salvación. Cuando Felipe se acerca al carro, escucha que el etíope está leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le hace una pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Entonces Felipe subió al carro donde iba el etíope y le comenzó a hablar este mensaje de salvación. Dice el versículo 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Felipe, lo vemos capítulos atrás en el libro de los Hechos, lo vemos como uno de los 7 diáconos. Pero después lo vemos como un gran evangelista, un evangelista que Dios respaldaba. Capítulo anterior vemos que Felipe llegó a Samaria y Felipe predicó la palabra y Dios le respaldó a través de sanidades, a través de milagros. Los demonios eran echados fuera. Entonces había un respaldo de parte de Dios en la vida de este evangelista. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, iglesia, necesitamos que Dios levante hombres y mujeres evangelistas, porque creemos también que hay mujeres evangelistas, que Dios las está levantando, que Dios las está usando. Gloria a Dios, gracias a Dios por estas mujeres. Sabe, desde mi punto de vista, una persona que dice que es evangelista es una persona que gana almas para Cristo. Hay fruto del trabajo. Cuando alguien dice que es evangelista, pero no ha ganado a una persona para Cristo, la persona no es evangelista. No es evangelista. Una persona evangelista es aquella que gana personas para Cristo. Es aquel hombre y mujer que es respaldada por Dios. Es respaldada por Dios en sus hechos. Entonces, el etíope era ministro de Hacienda de Etiopía. Este eunuco había ido a Jerusalén a dar culto a Dios. En aquellos días había muchas personas que estaban cansadas,
estaban insatisfechas de la idolatría y la consiguiente inmoralidad de las naciones. En el judaísmo ellos encontraban la fe de un Dios único y verdadero y una moralidad que le daba sentido a la vida. Entonces este etíope iba a adorar a Jerusalén, y dice que cuando se convirtió fue bautizado. Recordemos que en estos tiempos los gentiles entraban a formar parte del pueblo de Israel mediante la circuncisión y el bautismo, y se les llamaban los prosélitos. Entonces este etíope recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Según la tradición, este eunuco evangelizó Etiopía a su regreso. Entonces quiero que notemos de este pasaje bíblico, quiero que notemos algo. Lo primero que debemos de notar es que Dios habla. Dios tiene diferentes formas de hablar, pero cuando Dios habla, Dios es muy claro. La palabra es muy clara, no hay confusión cuando Dios habla, no hay confusión. Quiero que veamos otro pasaje, ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 10 al versículo 19. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, note esto, dijo en visión, Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, vea nuevamente, la indicación es clara. Levántate, ve a la calle que se llama Derecha. Busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces vemos nuevamente, que Dios le habla a otro personaje. Dios le habla a Ananías por medio de una visión. Y una visión es aquello que Dios muestra de una forma sobrenatural al espíritu, o lo pueden ver los ojos. Y el contenido del mensaje era para que Ananías fuera a casa en donde se encontraba Saulo, para que orara por él, para que Saulo recobrara la vista. Ese era el contenido del mensaje. El mensaje era claro, no había confusión en el mensaje de parte de Dios. Claro que por parte de Ananías al principio, no que hubiera objeción, pero le dijo a Dios: Señor, Saulo es el que persigue a tu iglesia y ha solicitado cartas para venir a este lugar y perseguir a los creyentes. Pero ahí estaba la afirmación y la indicación de Dios: ve, Ananías, obedece lo que yo te estoy diciendo, ve, porque Saulo es instrumento para mí, porque yo lo voy a usar para que vaya y le predique a reyes, para que vaya y le predique a los gentiles, porque yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces, el mensaje era claro.
El mensaje era claro. Y gracias a Dios por la vida de Ananías, porque Ananías obedeció a la voz de Dios. Y cuando él llega, porque la indicación, dijimos que la indicación era muy clara, cuando llega donde se encuentra Saulo, hay una expresión que dice Ananías, hermano Saulo. Sin duda, para poder llamar hermano Saulo, quiere decir que este personaje, Ananías, había escuchado la voz de Dios y estaba completamente convencido de que era Dios el que lo estaba enviando. Puso sus manos sobre Saulo. En ese momento, cuando puso las manos y oró por él, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ese es el resultado. Cuando Dios habla, iglesia, siempre habrá resultados. Pero recuerda, y esto lo voy a seguir haciendo énfasis, la palabra de Dios es clara. No debe ni puede haber confusión. No quiero pretender o ser presuntuoso en decir que solamente Dios me habla a mí, porque Dios te habla a ti también, sin duda. Pero permíteme hablar de mi experiencia. Hay asuntos que yo llevo delante del Señor. Hay un asunto que yo he llevado en estos días delante del Señor. Y le digo específicamente, hablo de situaciones referentes a su iglesia. Y hoy, mientras estaba en mi tiempo devocional, pude escuchar la voz del Señor diciéndome lo que no tenía que hacer. Y me acerqué con mi esposa y le digo, oye, qué sorprendente, mira, el asunto que te platiqué, lo he puesto delante del Señor y Dios me dijo esto, me dijo que no lo hiciera. Entonces, repito, no quiero ser presuntuoso, no es mi intención, porque Dios te habla a ti también, sin duda. Dios te habla a ti cuando tú pones un asunto en las manos del Señor. Cuando tú tienes algo delante del Señor y estás ahí diciéndole, Señor, yo quiero que tú me hables, Señor, yo quiero que tú me des respuesta sobre este asunto. Dios, dame respuesta. Entonces Dios va a dar respuesta, pero prepárate también, porque hay hombres y mujeres cuando no van a estar pidiendo algo específico a Dios, sino que Dios les va a hablar así directamente y les va a decir que hagan algo. Y se van a sorprender. Se van a sorprender. Dios te va a sorprender. Pero es Dios que te está hablando y te está diciendo lo que tienes que hacer. Y cuando Dios te está diciendo que hagas algo, no va a haber confusión en ti. No va a haber confusión en ti. Aún aunque sea difícil para ti poder entenderlo, lo único que puedo decirte es, tienes que obedecer a Dios. Y cuando obedeces a Dios, entonces hay resultados. Finalmente quiero compartir contigo último caso en el cual Dios habla claramente ahí mismo en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ve al versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor?
Y dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres, y vea nuevamente el mensaje es claro, envía hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Vea nada más, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de lo que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, a 2 personajes en este pasaje Dios habla. Uno de ellos es a Cornelio y a Pedro. Ambos tienen una visión. Y el contenido del mensaje para Cornelio era que enviara por Pedro a casa de Simón el curtidor. Pero se da cuenta, nuevamente vemos en este pasaje donde el mensaje de parte de Dios es muy claro, es muy específico. Qué bendición, hermanos. Yo creo que de verdad es algo que Dios quiere hacer, porque el mismo espíritu que se movía, el Espíritu de Dios que se movía en Felipe, el mismo espíritu que se movía en Ananías, el mismo espíritu que se movía en Pedro, es el mismo espíritu que se mueve en medio de la iglesia. Entonces, hermanos, qué bendición es poder escuchar así la voz de Dios tan clara. Necesitamos clamar al Señor, iglesia. Líderes de las iglesias, pastores, necesitamos clamar al Señor, que el Señor nos hable. Necesitamos nuevamente escuchar la voz de Dios, así como la escucharon en la iglesia primitiva, así como los escucharon hombres y mujeres de Dios en el trayecto de su ministerio. Dios quiere seguir hablando a la iglesia. Dios quiere seguir hablando a los líderes. Dios quiere seguir hablando a sus siervos. Eso es una realidad. Mientras Cornelio mandaba gente para que fuera por Pedro, Pedro estaba también recibiendo, en ese momento estaba recibiendo un mensaje de parte de Dios. Pero Dios le habla a Pedro a través de una visión donde dice que él tiene hambre y ve un lienzo y ve diferentes animales y Dios le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, ¿cómo me pides que tú coma esto? No he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice: no llames cosa inmunda lo que yo he santificado. Entonces, detrás de esta palabra había un mensaje de parte del Señor que tal vez en ese momento Pedro no podía entender completamente ese mensaje. Pero el Espíritu de Dios le dice a Pedro: Pedro, hay 3 hombres ahí que vienen para que tú vayas a la casa de Cornelio. No dudes, ve con ellos. Y Pedro fue, atendió al llamado de Dios. Quiero que vean, por favor, en el versículo 29. Desde el versículo 24. Dice: al otro día entraron algunos de los hermanos de Jope. Entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
Pero quiero que vean por favor el versículo 29 ahora sí. Por lo cual, al ser llamado, dice Pedro, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio comienza a hablarles sobre la visión que había tenido. Entonces Pedro ve y puede entender la visión que había tenido, la puede entender ahora mejor y dice, es oportunidad entonces a estas personas gentiles. Ahora entiendo esa visión. La visión no era clara, pero al estar ahora en la casa de Cornelio, ahora entiendo que es la voluntad de Dios que yo les predique la palabra a ellos, que yo les predique la palabra a los gentiles. Y comenzó Pedro a predicarles la palabra, y cuando les estaba predicando la palabra, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban presentes y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces los que estaban acompañando a Pedro se quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles el Espíritu Santo se estaba derramando. Entonces Pedro pudo entender la visión que había tenido, pudo entender completamente esa visión que Dios le había dado. Esto nos enseña, amada iglesia, hermano, nos enseña que a veces tal vez hay cosas donde no son muy claras. No son muy claras, pero Dios las va a ir aclarando. Dios va a ir aclarando. Dios te va a decir qué es lo que quieres que hagas, porque Él tiene propósitos. Dios tiene propósitos en medio de un mensaje, en medio de una visión que Dios te da. Dios tiene propósitos. Entonces fueron bautizados con el Espíritu Santo, y la pregunta de Pedro fue: ¿qué impide para que estos que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo sean bautizados en agua? Y fueron bautizados en agua. Fueron bautizados en agua. Iglesia del Señor, así como Dios habló, Dios sigue hablando en este tiempo. Y al inicio yo te preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Qué haces cuando estás enfrentando una situación? ¿La llevas delante del Señor o actúas impulsivamente? ¿O tomas decisiones carnales? ¿Tomas decisiones sin consultarle a Dios? Por eso hay muchos creyentes que están sufriendo. Por eso hay muchos creyentes, discúlpeme la expresión, pero son enanos espiritualmente, que pueden tener 10, 15, 20 años, 30 años, pero son enanos espiritualmente. No han crecido porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios. No han aprendido a consultarle a Dios. Dios sigue hablando, iglesia. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y yo quiero dejar esto en tu corazón en esta mañana. Deja que Dios te hable. Te vas a sorprender y te vas a emocionar de que Dios te habla. Pero para que Dios te hable, necesitas estar en comunión con Él. Necesitas estar en oración para que Dios te hable. Entonces, cuando tú estás en comunión, Él te va a hablar.
Él te va a hablar. Y recuerda lo que estamos hablando, el mensaje de parte del Señor siempre va a ser claro, específico. A veces por nuestra naturaleza no lo podemos entender, como en el caso de Pedro. Por nuestros prejuicios no podemos entender el mensaje, pero el mensaje de Dios siempre es claro. Siempre es claro. Si hay ocasiones cuando tú dices, Señor, pero yo no estoy entendiendo esto que me estás diciendo, no lo entiendo, Señor. Dios va a traer claridad. Dios va a traer claridad. ¿Cuántos necesitan que Dios les hable? Yo necesito que Dios me hable. ¿Cuántos necesitan oír la voz del Señor? Yo necesito oír la voz de Dios. Te invito a orar conmigo en esta hora. Mientras se está preparando para la cena del Señor, te voy a pedir que oremos al Señor y le digamos en esta hora: háblame, Señor. Tal vez estás ahí en tu casa y sientes del Señor doblar tu rodilla, porque quieres que el Señor te hable, porque tienes tiempo que no escuchas la voz de Dios. Y déjame decirte, y creo que esto está causando tristeza a tu corazón, está causando tristeza a tu corazón porque hace años tú escuchabas la voz de Dios, a tal grado que tú escuchabas la voz de Dios que para ti era muy común escuchar la voz de Dios, y llegaste a escuchar la voz de Dios audible hablándote y te sorprendió, pero al pasar del tiempo has dejado de escuchar la voz de Dios. Déjame decirte que el problema no es Dios, el problema somos nosotros. El problema somos nosotros que no hemos pedido que el Señor nos siga hablando, pero Él quiere seguir hablando. Él está interesado en hablarnos. Así como Dios le habló a Felipe, así como Dios le habló a Ananías, así como Dios le habló a Cornelio, así como Dios le habló a Pedro, así también Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos. Ora al Señor en esta hora. Señor, háblanos. Señor, háblanos. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, háblanos. Háblanos, Señor, háblanos. Háblanos, háblanos, Señor. Háblanos, por favor. Háblanos. Yo ruego, Padre, que estos tiempos en la iglesia, estos tiempos, Señor, fluya tu espíritu. Fluya tu espíritu y comienza, oh Señor, comienza a hablar a tu iglesia, comienza a hablar a tus hijos, a tus hijas. Comienza a hablarles, comienza a hablar a los líderes de la iglesia, comienza a hablar a tus siervos, los pastores, las pastoras, a los misioneros, a los evangelistas. Habla, 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 oh Señor, habla, habla, oh Señor. Habla, que esos tiempos sean unos tiempos en los cuales, Señor, podamos escuchar tu voz. Más, Señor, necesitamos oír tu voz en estos tiempos de pandemia. Nosotros estamos hacia la expectativa, Señor, de reabrir las iglesias, pero no las abrimos, Señor, por nosotros mismos hasta que tú nos digas: ya es el tiempo, ya es el tiempo. Es cierto, Dios, estamos sujetos a nuestras autoridades, estamos sujetos a ellos, pero también, Señor, queremos, Señor, escuchar tu voz. Para nosotros es muy importante poder oír tu voz, Señor. Y cuando tú nos des la indicación, Señor, inmediatamente lo vamos a hacer. Te vamos a obedecer a ti, Señor, inmediatamente. Háblanos, Señor. Padre, hay
algunos hombres y mujeres, hijos tuyos, hijas tuyas, que, Señor, necesitan escuchar tu voz en estos tiempos tan difíciles. Algunos, Señor, están viviendo situaciones tal vez similares a la que vivió el misionero Henry, del cual hablaba al inicio. Señor, tal vez están así en una situación muy difícil y necesitan oír tu voz. Y han pasado los días, Señor, y ellos necesitan oír tu voz. Hoy ruego, Padre, que tú les hables. Habla, Dios, al corazón. Habla, oh Señor, al corazón. Habla al corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si ya tienen ahí el pan y el vino, vamos a participar de la cena del Señor. El participar de la cena del Señor, amada iglesia, es con el propósito de recordar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, el perdón que recibimos por nuestros pecados, su amor, pero también entender la comunión entre el cuerpo de Cristo. Porque en esta mañana, al participar de la cena del Señor, esto nos lleva a una comunión y a entender lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no está dividido. El cuerpo de Cristo es uno solo. Pero también el participar de la cena del Señor nos da la oportunidad para probarnos a nosotros mismos. Tal vez tu situación con Dios, tu relación con Dios no ha sido la mejor, pero esta es una oportunidad para que arregles tu situación con Dios. No esperes al próximo mes, porque tú no sabes si en estos días eres llamado a la presencia de Dios. No lo sabes. Hoy es el tiempo. Señor, en tu nombre participamos de esta cena y agradecemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y expresamos nuestro amor y nuestra gratitud hacia ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Te adoramos, Padre, te adoramos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Tomemos el vino, símbolo de la sangre de Cristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Adora al Señor unos momentos ahí. Adórale.
Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Dios, te adoramos. Te adoramos, oh Señor. Te adoramos, Rey de nuestra vida. Te adoramos, Señor. A ti, el único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. A ti que nos amaste, te adoramos en esta mañana, oh Dios. Te adoramos. Tu iglesia te alaba, oh Dios. Tu iglesia te alaba, oh Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Y si Cristo no viene, el próximo jueves estaremos nuevamente viéndonos y saludándonos y adorando a Dios juntos. Que el Señor te bendiga, que Dios sea contigo.